Y ya sin más, pues lo que quiero hacer es presentar al siguiente conferenciante, que es José Garrido López, que nos va a hablar de la cigüeña negra en Andalucía. José Rafael Garrido López es biólogo por la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Cómo? Perdón. Pues esto de CM, vale, Universidad Complutense de Madrid, perdón. Es especializado en la conservación de la fauna salvaje, desarrollando diversos planes de acción para especies amenazadas y estrategias de conservación desde hace más de 30 años. Es especialista en el seguimiento de poblaciones de especies en riesgo, así como en el diagnóstico y minimización de amenazas, especialmente en la reducción de la mortalidad causada por tendidos eléctricos. Actualmente coordina el programa de emergencia, control y seguimiento de la fauna silvestre de la Junta de Andalucía. También es miembro de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Desde 2015 trabaja en la conservación de aves rapaces en el norte de África, desarrollando planes de seguimiento, conservación y elaboración de la lista roja de rapaces reproductoras en la región. Además, es asesor y colaborador de la ONG Wilder South, dedicada al estudio y conservación de la biodiversidad mediterránea, y cuenta con numerosas publicaciones científico-técnicas sobre la conservación de la fauna. Así que, José Garrido López, muchísimas gracias por hablar en este caso de una especie que es novedosa dentro de este seminario, como es la cigüeña negra, pero que sin duda también es uno de esos tesoros de la fauna ibérica que alberga este parque natural. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Soy todas esas cosas y además para mi madre, creo que solo para mi madre, guapo, ¿vale? Espero prácticamente solamente para ella. Ante todo, dar las gracias a la UNED en mi nombre propio, pero también en el nombre de la Consejería de Medio Ambiente, porque para nosotros es una excelente oportunidad de mostraros el trabajo que realizamos en conservación de la biodiversidad. En este caso, de una especie tan emblemática, catalogada como amenazada, como en peligro de extinción, y con la que estamos trabajando para intentar revertir esa situación. Por eso os digo, para nosotros es un privilegio, por lo tanto, muchísimas gracias por la invitación y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar aquí y atenderme. Espero que os enseñe un par de cosas de lo que hacemos, sí, de la cigüeña negra, que es un verdadero tesoro, que es una especie muy bonita y espectacular, como veis, y que es muy difícil de ver. Gabriel os ha contado que ya se están viendo lince y demás. Es más fácil ver un lince hoy en día que ver un nido de cigüeña negra. Y no es porque haya pocas, es porque no les gusta nada que las veamos. O sea que, y esa es una de las razones por las cuales no le va tan mal. Esas son las cuestiones. Yo, como os ha dicho Vicente, coordino el programa de seguimiento de fauna silvestre de Andalucía y voy a empezar hablando un poco de qué es ese programa. Luego presentaré la especie, con las características generales y cómo se comporta y dónde vive, y luego los trabajos que hacemos en Andalucía. Para terminar, diciendo cómo hemos controlado, cómo creemos que estamos controlando las amenazas que le afectan y cuál es su situación actual de conservación. Yo coordino ese programa, que es el programa rimbombante, programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silvestre en Andalucía, que es un programa que incluye diferentes técnicos y auxiliares de campo por todas las provincias de la comunidad. Es un programa que tiene dos patas principales. Una que es el control de las emergencias y el control epidemiológico, perdón un momentito, aquí está, que realmente lo que hacemos es vigilar las mortandades gran masivas de aves y fauna acuática, sobre todo peces, ¿vale? Sobre todo en el periodo estival, con el objeto de evitar problemas de conservación y problemas sanitarios. Para su ejemplo, y os sonará más, recordáis, si alguna vez lo habéis leído, que hubo mortandades masivas de cientos de miles de patos en el Parque Nacional de Doñana, ¿vale? Por lo que trabajamos a partir de ese momento, se creó unos equipos que intentan evitar que eso suceda, vigilando y controlando cuando aparece esa mortandad, retirarlas, ¿vale? Hacemos la vigilancia epidemiológica. Y ese mismo equipo, a su vez, hace el seguimiento de fauna silvestre, que es el seguimiento y censo y control y evaluación del estado de conservación de las especies silvestres en Andalucía. Lo que pongo ahí es que somos el programa que sigue todas aquellas especies que no tienen un plan propio. Por ejemplo, el lince tiene su programa propio, como ha comentado Gabriel, tiene el LIFE y demás. Y cuestión, la águila imperial tiene su programa propio y otras especies tienen su programa propio. Todas aquellas que no son tan emblemáticas o que no gustaban tanto no tenían un programa propio y entonces se metían en un cajón desastre. Ese es el nuestro, ¿vale? Ese soy yo, ese es el que coordino. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, fundamentalmente nosotros somos la administración. Yo trabajo para la Consejería de Medio Ambiente. Esto no lo hacemos por gusto.
Otra cosa es que nos guste. Lo hacemos porque tenemos que cumplir la ley. Y la ley nos obliga a evaluar el estado de conservación de las especies protegidas en Andalucía, y más si están amenazadas. Es decir, nuestro cometido es cumplir con la legislación ambiental. ¿Para qué? Para obtener datos sobre la distribución de las poblaciones y sobre la tendencia, es decir, cómo van, cuántas hay, dónde están y qué les pasa, ¿vale? Y si qué les pasa, qué problemas tienen, cómo debemos solucionarlos. Y cuando actuemos, si eso que estamos haciendo, vale, está funcionando y entonces estamos haciendo bien el trabajo. Nos permite tomar decisiones de manejo y conservación. ¿Lo veis? Para proteger, determinar amenazas como los tendidos eléctricos, los posibles impactos de infraestructuras y establecer tendencias que nos digan, bueno, pues la población va bien, va mal o va regular. Ese programa de seguimiento, seguimos fundamentalmente aves, ¿vale? Entre ellas aves acuáticas y marinas, aves terrestres, donde se incluye la cigüeña negra, pero también seguimos otras especies, como los murciélagos, los invertebrados, anfibios y peces. Es un equipo regional, de ámbito regional, que constituido por diferente personal, en horas bajas, también os lo digo ahora, o sea, que realmente cada vez somos menos y lo que es más importante, más viejos, con lo cual necesitamos, que eso también es cuestión de que la administración lo pague y lo facilite, renovación, y por lo tanto ahí todos vosotros que os interesa en esto debéis empujar para poder dedicaros a esto, porque si no se nos acaba. Lo que hacemos es, al hecho de tener un ámbito regional, es que nos vamos moviendo, ¿vale? De unos sitios a otros en función de las necesidades que tengamos cada año. Hay una coordinación regional que actualmente llevo yo. ¿Qué especies seguimos? ¿Cómo cumplimos la ley? ¿Vale? En este sentido, con el equipo de seguimiento. Bueno, nosotros nos encargamos a las especies protegidas y amenazadas, que no es lo mismo. Supongo que lo controláis perfectamente, pero si no, os lo recuerdo rápidamente. Especies protegidas son todas aquellas que están incluidas en la legislación dentro del listado español de especies de especial interés, ¿vale? Hay un listado español a nivel nacional y hay un listado andaluz que es regulado por nuestra propia legislación. Las especies protegidas lo que implica es que están protegidas. Protegidas lo que señala es que no se las puede matar, no se puede alterar su hábitat y se regula su posible explotación o su posible trabajo con ellas, ¿no? No se puede coger sus huevos, no se puede destruir sus árboles cuando nidifican, etc. Eso es protegido, pero no tenemos obligación de hacer nada más que evitar eso. Las especies amenazadas son aquellas que están incluidas en ese listado, es decir, que están protegidas, pero que están en peligro de extinción, catalogadas como en peligro de extinción, con dos categorías principales, vulnerable y en peligro. En peligro es que le queda muy poco para extinguirse, cuestión de 3, 4 generaciones. Vulnerable es que les queda algo más para extinguirse, pero están en peligro de extinción. Y ahí sí tenemos obligación de actuar para revertir esa situación. Eso es lo que nos obliga la ley. La nacional, la andaluza, que es lo que nos toca a nosotros, el decreto 23 de 2012, y el lugar donde estamos incluidos, que son las legislaciones europeas, la directiva Aves y la directiva Hábitat. Nos obliga a trabajar con sus poblaciones invernales y reproductoras para protegerlas, recuperarlas y poder cumplir con lo que nos dice la legislación. Tenemos que hacer un seguimiento. Ahí es donde trabaja el programa de seguimiento. Las especies amenazadas tienen por obligación legal tener planes de recuperación y conservación, ¿vale? Las especies en peligro, el objetivo de un plan de recuperación es pasarlas de en peligro a la siguiente categoría menor de amenaza, que es vulnerable, y los planes de conservación pasarlas de vulnerable al ESPE. En Andalucía, con aves, con fauna, con aves solamente tenemos estos planes aprobados: el águila imperial, las necrófagas, esteparias y aves de humedales. La cigüeña negra está en peligro y no tiene plan. ¿Por qué? Bueno, pues porque la administración, aunque somos buenos, no somos perfectos, ¿vale? Entonces, deberíamos tener un plan. De hecho, nos dan toques desde Madrid, desde Bruselas y demás para tener el plan. Pero el plan lo que conlleva es un desarrollo de actividades y de actuaciones, pero sobre todo de inversión presupuestaria. Y ahí entramos ya en los problemas de la administración, en los cuales no voy a entrar en el más mínimo detalle, pero sí sirve para explicar que no haya un plan de recuperación. Sin embargo, la consejería, como si es obligado, trabajamos como si tuviéramos un plan de recuperación. No lo tenemos oficialmente, pero sí queremos pasar a esa especie de peligro vulnerable. Censo y seguimiento de esas poblaciones que son, por ser amenazadas, escasas y desconocidas. La legislación nos obliga a que, como mínimo, todas las especies protegidas y vulnerables tengamos un dato de censo y de población cada 6 años. Y las que están en peligro, al menos cada 3 años, para ir sabiendo si lo que vamos haciendo va bien o va mal,
para recibir más dinero del Estado, para recibir más dinero de Europa o, lo que suele ser habitual, para recibir tirones de orejas por no estar haciendo bien nuestro trabajo, ¿vale? Esa es la cuestión. Nosotros ya no trabajamos solos. Hubo un tiempo en el que todo lo hacía la consejería y demás. Aquí realmente no trabajamos solos. ¿Por qué? Porque la filosofía es que juntos llegamos más lejos. Entonces, la consejería tiene su propio programa de seguimiento de técnicos y personal. Para el programa de seguimiento también trabaja con los agentes de medio ambiente, con los técnicos, pero luego trabajamos colaborados con la gente que está sobre el territorio, ¿vale? Diferentes organizaciones científicas, ONGs, personal, empresas, cuestión que está trabajando sobre el territorio y que conoce el territorio muchas veces mejor que nosotros. Por ejemplo, nos lo ha puesto antes Gabriel, ¿vale? Gabriel pasa muchas más horas en el territorio viendo los linces de esta zona o de la zona donde vas que los técnicos del lince. ¿Por qué? Porque los técnicos del lince tienen un área mucho más grande y no pueden estar. Con esa colaboración tenemos más información y llegamos más lejos. Nuestro programa de seguimiento tiene que hacerse un cronograma porque sigue todas las especies necesarias y tenemos que hacernos un cronograma de qué seguimos cada año, intentando cumplir ese ritmo de cada 6 años las especies vulnerables y demás, y cada 3 las en peligro. Y como veis aquí, la cigüeña negra, aunque deberíamos hacerlas cada 3 años, pues al final lo vamos haciendo cada 4, cada 5, cuando podemos, porque entre medias siempre aparece algún problema añadido de conservación al que hay que enfrentar todos los recursos. Y vais a entender, todos que tengáis un poco de idea de conservación. Nos tocaría hacer cigüeña negra, como no hay más personal. Sin embargo, este año hay un enorme problema con el aguilucho cenizo, porque las poblaciones están viniendo abajo, porque cada vez hay menos y porque hay que actuar salvando pollos. Bueno, pues ese año vamos a la urgencia, que es el aguilucho cenizo. Entonces dejamos la cigüeña negra para el año siguiente. Como veis, todo lo hacemos coordinado con el Estado, hacemos los censos nacionales con ellos, con las organizaciones internacionales y, bueno, cuando necesitamos otra información, pues nos metemos con ella. Cigüeña negra. Específico. Es una de las especies que seguimos porque está en peligro, porque creíamos que estaba al borde de la extinción y por lo que tanto necesitamos tener información sobre ella. Características generales de la cigüeña negra. Bueno, es inconfundible, ¿vale? Es una cigüeña, ¿vale? Típica, inconfundible, pero en nuestro entorno hay 2 cigüeñas. Blanca, negra. Negra, blanca. En fin, puedo decir lo que queráis, pero es obvio, ¿vale? No hay posibilidad de confusión. Es un pelín más alta y más grande que la cigüeña blanca, pero en términos generales, cuando nosotros la vemos, son prácticamente iguales. A nivel mundial hay algunas otras especies, sobre todo en África y en la India, que sí son parecidas, pero nosotros eso no se va a poder. Es grande, tiene unos 180 centímetros de envergadura. Los sexos son prácticamente indistinguibles. El macho es un poco mayor, pero muy poco y hay una enorme variabilidad entre ellos. Y lo único que podemos diferenciar realmente, aparte de las especies, son los adultos de los jóvenes. Los adultos, que adquieren la edad más o menos adulta a los 3 años, tienen el pico y la carúncula roja y las patas rojas. Los jóvenes tienen el pico, cuando son del primer año, tienen el pico negro, el plumaje más marroncito, más gris, no tan negro ni tan brillante, y las patas, un poco más rosadas y más oscuras. En esos 3 años le va cambiando el color y va adquiriendo al final el plumaje y el color diferencial. A 2 años suelen tener el pico mitad negro, mitad blanco, hasta que al final ya son como los adultos. Es igual que la cigüeña blanca en este caso. La cigüeña blanca también le pasa lo mismo con el pico. Longevidad. En libertad suele vivir 10, 20 años, ¿vale? Lo que tenemos registrado es en torno a 10, 12 años, pero tenemos casos de algunas cigüeñas viviendo 20, 22 años en libertad y sacando muchos pollos. La mayor parte de los pollos, como pasa en todas las especies, mueren antes de alcanzar la edad adulta. Es decir, 80% de los pollos mueren antes de los que nacen, mueren antes de alcanzar la edad adulta. Eso significa que si nacen pocos pollos y la mayor parte se van a morir, pues entonces tenemos un problema de conservación. Eso es importante porque eso es lo que nos obliga a actuar. ¿Por dónde se distribuye? Es una especie paleártica. Paleártica significa, sabéis lo que es paleártico, ¿no? Es la parte del hemisferio norte, ¿vale? Que cuestión así. En nuestro caso, paleártico occidental y oriental. La mayor parte de las poblaciones están desde Europa hasta China. Ahí es donde está prácticamente todo distribuido. Pero en Europa occidental también existe. En Europa occidental también hay en Centro Europa, Francia, las masas de pinares. Y luego la península ibérica, fundamentalmente España. Un núcleo ahí, aislado, de la mano de Dios, independiente de todos los demás, que
Todo apunta, los estudios dicen que además esto debió ser una población continua, pero bueno, la separación con las glaciaciones y el hecho de que luego fuimos machacando los bosques y demás, pues hizo que la población se quedara en las zonas más recónditas de la península, que en nuestro caso es el cuadrante suroccidental, donde estamos nosotros. Es una especie migrante, ¿vale? Estival, es decir, migrante, pasa el invierno en el Sáhara. Aquí veis la parte, el azul es donde crían, lo que nos toca a nosotros es el Sáhara. Hay dos rutas migrantes importantes. Toda Europa occidental migra por occidente. Dentro de Europa occidental, la mitad de la población, no, cerca del 80% cruza por el estrecho de Gibraltar y va al Sahel occidental, que es por lo tal Senegal, Mali, Burkina Faso, etc. La población oriental, que es la más grande, pues cruza por el estrecho del Bósforo, también por el Oriente Medio, hasta llegar al Sahel, pero ya a la zona de Uganda, de Kenia y demás, ¿vale? Esa es cuestión, esa es importante. Algunas partes, algunas poblaciones intermedias cruzan por Italia y cruzan también por allí, pero el conjunto, lo principal es el estrecho de Gibraltar. En España, ¿dónde está? En España se reproduce, como decíamos, fundamentalmente se distribuye por el cuadrante suroccidental. Hay dos poblaciones, tenemos que tener, dos poblaciones. La población reproductora, ¿vale? Que se reproduce por los bosques y masas boscosas de pinos, de quercíneas y demás de esta zona, sobre todo Extremadura, Andalucía y parte de Castilla-La Mancha, que tenemos aquí. Y luego hay una población invernante, y eso es interesante y luego hablaremos porque también tiene su importancia a la hora de conservación, sobre todo en las marismas del Guadalquivir, en el entorno de las marismas del Guadalquivir, donde abandona los bosques y es como si fuera otra especie totalmente distinta. Mientras en verano se reproduce en los bosques y se alimenta, ahora hablaremos un poquillo de los arroyos de por allí, es como casi, su manera de funcionar es casi como la de una rapaz, bicho territorial. Hago mi nido aquí y no quiero ver a ninguna otra cigüeña, para nada, hasta que saque mis pollos. Una vez que saca los pollos, se juntan, migran y migran juntas. Y el invierno lo pasan todas juntas en grandes dormideros y en las zonas húmedas y funcionan como si fuera una garza, como si fuera una cigüeña blanca. Es decir, allí se comporta más como una ave acuática, con las amenazas y ventajas de las aves acuáticas. En Andalucía tenemos las dos poblaciones que marcaba antes, la población reproductora que se distribuye fundamentalmente por Sierra Morena y otras masas boscosas pero próximas, ¿vale? Todo el bosque. Ahí veis, este es el último censo que tenemos, 2022, estamos pendientes de actualizarlo. Y en invierno se mueve por las marismas del Guadalquivir. Esta sí que es la última invernada que tenemos, la de 2024. Con algunas zonas anecdóticas del interior, pero sobre todo por las marismas del Guadalquivir y el Odiel y Bahía de Cádiz, sobre todo en los humedales atlánticos. ¿Cuál es su hábitat? ¿Cuál es su comportamiento? Bueno, pues tiene dos tipos de hábitat. Por un lado, el hábitat típico es Sierra Morena, pero la Sierra Morena más boscosa, más inaccesible. La Sierra Morena de grandes bosques de alcornoques, de encinas, de pinos. Allí, en esos valles, entre medias, por donde van los arroyos, cuanto más abrupto mejor, ahí es donde le gusta nidificar. Es una especie muy, muy esquiva, ¿vale? No le gusta ser molestada lo más mínimo. Y es muy sensible a cualquier tipo de molestia, tanto natural. ¿Cuáles son las molestias naturales? La predación. Uno de los principales problemas que puede tener esta especie durante la reproducción es la predación por otras rapaces, búhos reales fundamentalmente, pero también águilas, azores y demás, pero sobre todo por carnívoros, carnívoros de estos pequeñitos tipo jineta, tipo hurones, se suben gato montés, se sube, como localicen a los nidos, se suben a ellos y se comen los pollos y los huevos, se pegan un manjar y desaparece. Lo importante es que, y ahí es donde viene la esquiva, es que para evitar que eso suceda, adaptativamente, cuando eso pasa, la cigüeña cambia de territorio, ¿vale? No repite los nidos salvo que sean muy seguros. Es decir, ¿qué es un nido seguro? Aquel donde ha estado sacando pollos a lo largo de todos los años sin molestias. Eso es lo que ya ve. Este es buen casa. Ahora, si aquí me han molestado, me voy a otro lado. ¿Qué significa eso? Que cuando hay otro tipo de molestias que no son naturales, sino que son artificiales o antrópicas, responde igual. Y es muy sensible a esas molestias. Tan sensible como que si vamos a censarlas, y no estamos hablando ya, de luego hablaremos de problemas de conservación, sino simplemente ir a censarlas y no tenemos cuidado y nos ponemos a buscar mientras están sacando, incubando o viendo los pollos y nos ponemos a 400, 300 metros en un lugar que sea visible, la cigüeña nos ve como predadores y abandona el nido.
¿vale? Lo abandona y deja la reproducción. Si tiene los pollos grandes, aguanta un poco más, pero nunca más vuelve a nidificar en ese nido. Es decir, es muy sensible en ese sentido. Eso también tiene sus implicaciones a la hora de elegir dónde nidifica. Busca los lugares, le gusta nidificar en árboles y en roca. En Andalucía nidifica sobre todo en árboles, ¿vale? El 60% en árboles y el 40% en rocas. Pero también es porque las zonas boscosas donde están no hay tanta disponibilidad de rocas. En España, a nivel nacional, se invierte un poco la tendencia. Está el 45% en árboles y el 55% en rocas. Cuestión así. ¿Qué es lo que busca? Pues busca árboles de gran porte, ¿vale? Escondidos, muy escondidos, para que no sea visible ni para depredadores alados, ni carnívoros y demás, y para que no sea visible a lo largo de los años por nosotros. Entonces, se esconde en los lugares más inaccesibles. No solo eso, sino que además cuando selecciona un árbol, mete el nido dentro del árbol. No es como las otras rapaces grandes o la cigüeña blanca, que lo pone encima del árbol para que lo vea todo el mundo y aquí estoy yo y que... No, esta se esconde, escondidísima. De hecho, puedes estar delante del árbol y decir, ahí no hay nada, hasta que te salen dos pollitos y dices, coño, ahí estaba el pájaro. O sea, de hecho, es muy difícil. No solo eso, sino que además, a la hora de moverse, para buscar sus zonas de alimentación, no es como la cigüeña blanca, que vuelve a ser lo mismo, que le gusta volverse, hace grandes cicleos y demás, sino que si tiene el nido aquí detrás, vuela para comer aquí a ras prácticamente de suelo o de ladera. Llega aquí, coge sus pececillos y se vuelve para acá. Es decir, que incluso aunque si te pones aquí arriba y dices, desde aquí con un catalejo me pongo, miro y a ver por dónde vuelan y cuando vuelan me voy a buscarla. Pues no la ves, ¿vale? Porque realmente ese es el tipo de vuelos que hace. Solamente eres capaz de verlas en un momento muy particular, ¿vale? Que es cuando hacen el celo. Cuando hacen el celo, cuando llegan los vuelos de los comportamientos de búsqueda de parejas, ahí cambia el cuento. Ahí tengo que ser lo más visible posible porque me tengo que buscar pareja, ¿vale? Aquí no me vale. O sea, eso es como si yo me voy a ligar a la discoteca donde no me ve nadie. Pues no ligo una mierda. Incluso aunque voy a donde se vea mucha gente, tampoco ligo una mierda. O sea, que cosas así. Entonces, esa es la cuestión. En ese momento sí que se hacen los vuelos y en ese momento vuelan por encima, hacen grandes vuelos, muy bonitos, se ponen paralelos a jugar entre ellos, cantan, no hacen un crocoteo típico como la cigüeña blanca, pero es parecido, gritan mucho y en ese momento, que es a principios de marzo, entre marzo y final de febrero y todo el mes de marzo, es cuando realmente hay que buscar a las parejas, ¿vale? Porque una vez que ya encuentras la pareja, ya sabes que está ahí, ya puedes localizar dónde puede estar el nido y, bueno, andar. Esos son los árboles. En las paredes rocosas, bueno, aquí no se ven estos los árboles, pero aquí en estas paredes, que podría ser, también hace los nidos, ahí se encuentra más segura. Ahí, incluso aunque la veas, no es tan tímida. Ella sabe. Hay una gran pared rocosa, aunque tú estás abajo viéndola, ella es consciente de que ahí no va a llegar. Tú no vas a escalar, no vas a subir, tú no desde arriba tampoco vas a llegar. Es más fácil defenderse contra rapaces o depredadores y entonces en esos sitios es más fácil de ver, ¿vale? Ahí es donde localizamos a los nidos de manera más sencilla. Además, los nidos suelen ser muy grandes, como veis aquí, y son fáciles de detectar, ¿no? Cuando también, si habéis censado alguna vez, lo que se busca son los excrementos en las paredes, vemos los excrementos y ahí los encontramos. Alguna vez, de manera muy rara, dice en edificios, pero no es en edificios como la cigüeña blanca, es en edificios abandonados. En Sevilla tenemos dos nidos que están en las chimeneas de antiguas minas, ¿vale? Dentro de Sierra Morena, pero que ya están abandonadas y entonces han hecho el nido en mitad, encima de la chimenea. Es como si fuera una cigüeña blanca, pero claro, esa chimenea está en mitad de una zona arbolada, abandonada, donde no entra nadie. Es decir, ellas ahí se sienten seguras. Para ellos es como si fuera una roca, ¿vale? Como si fuera esa fuera la roca. Así que esa es la manera de defenderse. Bueno, es estival, lo que os decía aquí, se reproduce entre marzo y julio, ¿vale? Empiezan los nidos, las parejas, los vuelos, entre final de febrero, principios de marzo, ocupan los nidos, empiezan a poner los pollos y a final de julio es cuando suelen volar ya los pollos del estrecho, ¿vale? Migra por el estrecho de Gibraltar entre agosto y septiembre. Entre julio y agosto se van juntando esos pollos y esos adultos que hasta ese momento no querían ver a nadie más. A partir de ese momento ya sí que se van buscando, van reuniendo. ¿Por qué? Porque la migración en grupo es más segura.
tanto aerodinámicamente para abordar y cruzar el estrecho, como luego para protegerse, porque ya empiezan a dormir juntas, a hacer dormideros, y bueno, el efecto gregario les defiende mejor. A partir de ese momento se buscan, cruzan, empiezan a cruzar, y sobre todo en septiembre es cuando cruzan por el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar, luego veremos una gráfica, llegan a cruzar alrededor de 4.000, el último censo son 4.600 cigüeñas negras, ¿vale? Que son todas las que vienen de Europa. Ahí sí se ven muy bien, ahí ya sí es fácil verlas. Ahí todo lo que no has podido verle antes, pues te hartas de verlas, ¿vale? Ese es el tema. Y luego inverna las que no cruzan, las que deciden quedarse en Andalucía, inviernan entre noviembre y febrero, cuando ya vuelven a sus zonas de origen. Lo que os decía antes del comportamiento migratorio, lo hemos visto en el mapa de antes, en migración suelen agruparse, casi todo cruza por el estrecho de Gibraltar, como os decía antes, suelen agruparse en grupos no muy grandes, ¿vale? Grupos de 20, 30 individuos es lo habitual, más de 60 es raro, algunas veces llegan a 100, 120 individuos, pero no es lo habitual. En este caso hay mucho menos común, pero es más muy distinta a la cigüeña blanca, donde se pueden unir en vuelo, en un grupo, a lo mejor 8.000 cigüeñas blancas para cruzar el estrecho, ¿vale? Si no habéis estado en el estrecho nunca, ya estáis tardando, ¿vale? Entre agosto y septiembre, cogeros varios días, os vais para allá y lo disfrutáis, porque es un espectáculo. 8.000 cigüeñas negras juntas volando. Blancas, perdonad. Negras, 120. Ese es el tema. Bien. Invierno en el Sahel, cruzan a mitad del día, ¿vale? No son más grandes. La manera de cruzar el estrecho es buscar corrientes de aire caliente, volar muy alto, y cuando estén muy alto dejarse planear, son migradoras planeadoras, y cruzar el estrecho hasta llegar a África o de vuelta igual, cuando vuelven luego en febrero, pero ahora contándolo yéndose a África, hasta que caen y demás. Para eso tiene que ser en condiciones de viento muy idóneas. En este aspecto también es muy especialita nuestra amiga, ¿vale? Mientras la cigüeña blanca y otras rapaces cruzan cualquiera, esta tiene que ser un viento muy suave, de no más de, me acuerdo, serán 15 o 20 kilómetros por hora, con componente oeste, tirándolo bien, con un día claro y demás. Si eso no pasa, pues entonces no cruzan. Si eso no pasara en todo este periodo, a lo mejor tiraría a cruzarse, pero son capaces de aguantar. Y cuando se juntan esos 120 grupos es cuando ha habido varios días que no se ha producido ese efecto, ¿no? Y a partir de ese momento cruzan. Ese es el momento. Son muy bonitas en ese momento, se dejan ver muy bien, se dejan fotografiar, vuelan encima tuya y dices, ¡ay, qué bonita, qué bonita! Escucháis, que vuela la cigüeña negra, tengo que ir a ver la Sierra Morena. Y vienes y no ves ni una, ¿vale? ¿Cuál es el estado de conservación de nuestra especie? Bien, a nivel mundial está catalogada como en preocupación menor. Se calcula una población de unas 30.000 parejas, ¿vale? Una tendencia incierta, sobre todo porque la mayor parte de la población está en lo que os he dicho, en Asia y en China, ¿vale? No la mayor parte, la mitad de la población. Allí, en realidad, tampoco se conoce muy bien, ¿vale? Eso es lo que se estima, porque en Europa se calculan unos 15.000 parejas, es decir, y Europa es mucho más pequeño que el resto del área, pero en fin, esos son los datos que se manejan. No parece que esté en declive a nivel internacional, pero lo que sí es importante es que no parece que esté en declive y por lo tanto se cataloga como de preocupación menor. En España, tanto el libro rojo como el Real Decreto, es decir, que aquí coinciden las dos categorías, y aquí tengo que hacer un inciso. ¿Voy bien? No sé si. Tengo que hacer un inciso, porque si no, no hacía el inciso. Tengo que hacer un inciso entre lo que es la categoría del libro rojo y lo que es la categoría de amenaza de la legislación. No son exactamente iguales, son parecidas, pero no son exactamente iguales. El libro rojo, los libros rojos siguen un estricto cumplimiento de unas características técnicas para saber si una especie está amenazada. Son unos criterios establecidos por la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y si cumple esos requisitos de tamaño poblacional bajo, distribución baja, tendencia en declive o en recesión, entonces se les cataloga de una manera o de otra. En España ese ejercicio se hace y en el libro rojo de las aves se cataloga como vulnerable. La Administración tiene unos criterios que son similares pero no idénticos, ¿vale? Y puede suceder que coincidan, como este es el caso, pero podría suceder que no coincidiesen, ¿vale? Generalmente somos más restrictivos, y como vamos a ver ahora, y solemos poner a las especies peor de lo que dicen los criterios técnicos. En fin, pero en este caso concreto, en España coincide tanto el libro rojo como el Real Decreto. Se cataloga vulnerable. La población europea se calcula en unos 10.000, 16.000 parejas. La población española
bueno, un poco menos de 400 parejas, también con tendencia creciente. No es lo mismo, no es solo decir la pareja, el tamaño poblacional, sino cómo es la tendencia, es decir, cómo va el resultado. No es lo mismo tener 1000 parejas en tendencia a un declive del 7% anual que 400 parejas con una tendencia decreciente al 20% anual. Mientras la de 1000 parejas se nos va a extinguir en 10 años, la de 400 parejas en 10 años va a duplicar su población. ¿Vale? Es importante. Y en Andalucía la tenemos en peligro. La población andaluza se estima en 104 parejas, también en 2022, con tendencia creciente. Es decir, la que tenemos catalogada por encima de la categoría nacional. Nosotros, las comunidades autónomas, tenemos potestad para incrementar la categoría de amenaza a nivel nacional si así lo consideramos. Es decir, la especie aquí está catalogada de vulnerable. Pero nosotros creímos en su momento que la población de andaluza debía estar en peligro porque la población que estimábamos aquí estaba en un periodo o con unas posibilidades de extinción a corto plazo y consideramos que tenía que estar en peligro para darles más recursos y más esfuerzo a la hora de conservarlo. Ahora veremos que no es así. ¿Por qué? Porque la información que teníamos en ese momento era así. Aquí hay que hacer también un pequeño inciso. ¿Por qué se hace eso? Bueno, pues hacerlo, imaginaos, por ejemplo, no la cigüeña negra, sino voy a poner el ejemplo del milano real. Milano real es un pequeño rapaz, ¿vale?, que habita en Europa, esa rabita endémica de Europa, y en Europa va muy bien. En Europa esa especie va muy bien, va como un tiro, va creciendo, hay enorme, está en Escocia, en Alemania y demás. Esa especie va muy bien. Nos vamos yendo hacia el sur y ya empieza a ir no tan bien. ¿Vale? Ya en España, la mitad norte va bien, pero la mitad sur ya no va tan bien. Ya empieza a tener problemas de amenaza de electrocución, las poblaciones son muy pequeñas, entonces no llega. A nivel europeo no está amenazada. A nivel español ya se le considera en peligro, porque dice, bueno, vamos, la cosa no va mal. Pero es que luego vamos a Andalucía y en Andalucía ya va de pena en cuanto a niveles poblacionales. Mientras en Europa podemos estar hablando de varias decenas de miles de parejas y en España del orden de 15 o 20.000 parejas, ya llegamos a Andalucía y en Andalucía tenemos 40 parejas. ¿Vale? Ya son 40 parejas que decimos, claro, y luego viene, entonces nosotros decimos, aquí está en peligro y a lo mejor deberíamos tenerla incluso en peligro crítico. Claro, la pregunta es, bueno, a nivel internacional, ¿eso es importante o no lo es? A nivel internacional, la especie no se va a extinguir porque la población andaluza se extinga. Eso lo tenemos claro. O sea, nosotros, digamos, y Europa puede decirnos, señores, esa población, bueno, tampoco nos afecta. Además, en este caso, el milano negro real es que parece que por el cambio climático se están yendo y además podemos tener problemas. Pero es que cuando estamos en los límites de distribución eso no voy a entrar en ello. Y está mal, no deberíamos descuidarnos, cómo debe catalogar en peligro. Pero cuando empezamos a hacer seguimiento, lo que vamos viendo es que la población pues va creciendo con una tendencia creciente del más del 3% anual. Estadísticamente significativa que nos permite decir que la población va hacia arriba.
está distribuida por toda Sierra Morena, ¿vale? Algunas zonas limítrofes de Sierra Morena, pero siempre en zonas boscosas, de bosques de quercíneas, de pinares, etcétera, y por ahí van aumentando, incluido Andújar, donde actualmente tenemos 4 o 5 parejas, ¿vale? Esas las que tenemos. Distribución por provincias, pues ya la veis, Sevilla, Córdoba y Huelva, Sevilla y Huelva donde más hay, Córdoba y Jaén, ¿vale? Pues 96 parejas probables. ¿Por qué son parejas probables y no seguras? Bueno, pues porque lo que os he dicho antes de encontrar el nido. A muchas le encontramos el nido, pero hay otras que no. Y lo que vemos es la pareja estando allí y no hemos visto el nido. Es casi seguro que allí está criando, pero no podemos asegurarlo. Entonces lo consideramos como probable. Tiene una productividad del 1,33 pollos, una productividad baja para los estándares europeos, donde están en el torno de 2 pollos y medio, pero no es una productividad mala. Eso más o menos está permitiendo, mientras esté en esa cifra, entre 1,3 y 2, permite la renovación de los ejemplares, ¿vale? Está calculado que más o menos permite la renovación de el 39, el 40, el 60% en árbol y el 40% en roca. 60% de la población está incluida en el espacio de la Red Natura, normal, porque Sierra Morena, prácticamente toda Sierra Morena son espacios protegidos, ¿vale? O sea, que es la cuestión. Entonces, ahí está. Y eso es muy útil a la hora de su gestión y de su conservación, que no es otro para otras especies. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los datos que tenemos actualmente nos dicen que tiene un estado favorable de conservación porque hay 2 conceptos que nos obliga la legislación europea a tener en cuenta y a superar para considerar que una especie está en un estado favorable de conservación y, por lo tanto, no necesita recursos especiales para ser conservada, para ser recuperada. Una es la población favorable de referencia. ¿Qué es la población favorable de referencia? La definición es aquel nivel de población al que hay que llegar para a partir del cual la especie se mantiene por sí misma sin una intervención especial de la administración, ¿vale? O de la administración o de quien conserve, pero en nuestro caso es la administración, ¿vale? Si llega allí significa que a partir de ese nivel de población, la población puede mantenerse por sí misma. Y entonces no hay que estar haciendo planes y sacar dinero y retirar pollos, etcétera, cualquier cosa de estas. Y lo mismo pasa con el rango favorable de referencia, que además tenga un área en la cual, a partir de ese área, ya podemos decir que la especie funciona bien por sí misma, en las condiciones actuales. ¿Cuáles son los niveles que se han definido en España? Bueno, para el valor de referencia en España son 500 parejas. ¿Por qué son 500 parejas? Porque es un criterio específico de UICN. En este caso, como la población española, como hemos visto antes, funciona como si fuera un aislado del resto, es decir, lo que pasa en España se queda para la población allí. Si aquí se extingue, no vamos a tener un efecto rescate porque están muy lejos las poblaciones europeas. Entonces, nosotros, el nivel que dice la UICN es que solamente aquellas poblaciones que están por encima de 500 parejas se pueden considerar como que no están amenazadas. Pues se considera que el objetivo para España es 500 parejas. En los análisis que se hicieron se estimó que para Andalucía, de esas 500 parejas, al menos entre el 13 y el 15% de esa población tenía que estar en Andalucía. Eso significa que son 65 parejas. Es una regla de 3. La conservación al final se convierte en una regla de 3. Pues sí, al final se convierte en una regla de 3 en determinados momentos. Lo ideal es hacer un estudio de viabilidad poblacional en el que pudiéramos hacer un seguimiento de la mortandad, de la productividad, de la migración, etcétera, y poder saber incluso la genética que tenemos y cuánto y demás, bla, bla, un dineral que no tenemos. ¿Vale? Entonces, llegamos a ese punto y esto al menos hace que tomemos trabajo, tiremos para adelante y no tengamos que pararnos. Entonces, esos mismos 20.000 kilómetros cuadrados para España, pues aquí eran 26.000 kilómetros, aquí estamos por el orden de 40 y tantos mil kilómetros, porque estos son cuadrículas 10 por 10, es decir, estos serían 26 cuadrículas, ya que hay casi 40 si queréis contarlas, ¿vale? Pero paso, no os dejo contarlas, para que no sea eso. Y ya está. En cuanto a la población invernal, eso en cuanto a la población reproductora, es decir, podemos decir que está bien. La población invernal en Andalucía, ahí tenéis la gráfica, en Andalucía hasta finales del siglo pasado la especie no invernaba, ¿vale? Era muy anecdótica. Cuando se veía alguna cigüeña negra en invierno, en Doñana o en el Odiel y demás, se consideraba como, bueno, pues esas rarezas. Un bicho que no ha cruzado, toda esta gente se va a África. Pero desde mediados de los 90 hasta ahora mismo, hasta hoy en día, empezó a incrementarse el número de bichos que se quedaban invernando en Andalucía. ¿Dónde se quedaban? ¿Y dónde se quedan? En el entorno de las marismas del Guadalquivir, coincidiendo con lo que pasaba a su especie gemela, la cigüeña blanca. No sé si lo habéis oído, pero la cigüeña blanca
También gran parte, que es una cigüeña también que originalmente también migra a África, ¿vale? Y de hecho la mayor parte de las poblaciones migran a África, pero que empezó a quedarse también en el entorno de las marismas de Guadalquivir. En el caso de la cigüeña blanca, como además es más, le gustamos nosotros más y nidifica en colonias y además se come nuestra basura, con lo cual le venimos bastante bien, empezó a quedarse en el entorno de las marismas, en el entorno de los basureros, porque había comida y porque las condiciones invernales ya no eran tan graves. ¿Debido a qué? Al efecto del calentamiento global, el cambio climático. Los inviernos dejan de ser tan duros, por lo tanto, hay comida viva y si además a la cigüeña blanca le das de basura, pues no te quiero decir, pero en el caso de la cigüeña negra, el caso es que ya no hay un invierno en los que haya grandes heladas o en los que haya mucho frío y además existe gran cantidad de comida. En este entorno, además, esa comida está favorecida por un cultivo especial, que son los arrozales, ¿vale? Se incrementa el número de arrozales, donde incrementa brutalmente el tamaño de una especie exótica, invasora, malísima, americana, seguro que nos traía aranceles también, cosas así, pero que incrementa, explosiona y que genera sus problemas, pero que genera también sus ventajas, además de que fue explotada y se vendió y se vendía mucho cangrejo americano, estaba muy rico, pero muchas poblaciones de aves piscívoras, como las garzas, como la cigüeña, como los moritos, empezaron a consumirlas y se unió el hambre con las ganas de comer. ¿No hay inviernos fríos? ¿Tenemos mucha comida? Pues nos quedamos. Y se empiezan a quedar aquí cada vez más cigüeñas blancas y en este caso cada vez más cigüeñas negras. Y a partir de ese momento, que empezamos a hacer el seguimiento, 2004, empezamos a seguir, y vamos viendo cómo el incremento de la población invernal es muy alto. Aquí tenéis la tendencia del cruce por el estrecho. Lo he puesto de otra manera porque el cruce por el estrecho de Gibraltar, que lo hace la Fundación Migres y que nos cede la información amablemente, implica, es un buen estimador del tamaño de la población reproductora de Europa Occidental, porque todo migra por el estrecho. Entonces, si somos capaces de contarlo y vemos, pues no hay que contar, sabemos que la población reproductora va bien. ¿Vale? Pues en ese nivel, más o menos, crecen los dos, pero hasta 2020 la tendencia de crecimiento de la población invernal en Andalucía era mayor que la tendencia de crecimiento de la población reproductora. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaba? Que no se quedaban solamente más cigüeñas porque cada vez había más cigüeñas, sino que además se quedaban más cigüeñas que lo que implicaría los números por sí solos. ¿Y por qué se quedaban? Porque las condiciones eran buenas. Así ha sido hasta ahora, pero en los últimos 4 años, bueno, pues los últimos 4 años han sido desastres hídrico. Ahora que vemos el agua que está cayendo y todos estamos ahí, pero han sido 4 años terribles de sequía. Entonces, para todas las especies dependientes del agua y fundamentalmente las aves acuáticas, ha sido un verdadero desastre poblacional. Y en invierno, recordar que decimos que esta cigüeña, que en verano es boscosa, en invierno se funciona como una acuática. Pues le ha afectado lo mismo. Ha disminuido el mismo nivel, hasta la mitad, de lo que había antes, en cuanto a las poblaciones, como las poblaciones acuáticas. El 90% de esa población está en la Rempa, está en el entorno de la marisma de Guadalquivir, ¿vale? Está en Doñana y los Brazos del Este, también el Odiel y Bahía de Cádiz. Hay interesantes que hay alguna, siempre 1, 2, 3, no más, que se quedan en Córdoba. ¿Vale? Y lo mismo aquí también se quedan. Además se quedan en arroyuelos comiendo alrededor de las zonas de cría y demás. Y ahí siguen. Eso es una ventaja. Si te quedas aquí a invernar tienes una ventaja grande. ¿Por qué? Porque ocupo los territorios de cría antes de los que vengan, los que se hayan ido a África. Lo que pasa es que para quedarme necesito que haya comida. Si no, por mucho que yo me quede, pues no hay para nada. Es la principal área de invernada europea. Es decir, invernan 105 individuos, 200 y pico en el mejor de los momentos, creo 400 un momento año, pero es la principal área de invernada europea. Y invernan individuos españoles, pero también por anillas. Sabemos que vienen individuos franceses, también de Alemania, de Austria, y se quedan por aquí, ¿vale? Está propiciada por el cambio climático. Esto es importante porque, luego lo hablaremos también, si la invernada en África, por lo que fuera mal y empezaran a caer las poblaciones invernantes allí, esto podría significar o podría suponer un área refugio para esas poblaciones. Claro, solo y único si la administración a la cual pertenezco somos capaces
de que las marismas de Guadalquivir tengan agua, estén bien gestionadas, los freseros no se la lleven, todo ese tipo de cosas que estamos a punto de conseguir sin ningún problema, ¿vale? Eso que se ve así, o sea, que ese es el tema. ¿Qué amenazas sufre la población? ¿Cuáles son las principales amenazas de esta especie? Tenemos dos tipos de amenazas, o yo los he dividido en dos tipos de amenazas. Unas que son las intrínsecas, las propias de Andalucía, y que son con las que nosotros, como administración, podemos trabajar, ¿vale? Y tenemos que minimizar. Unas son la mortalidad no natural. Los datos que tenemos del seguimiento de estos últimos 20 años con cigüeña negra, recopilando los datos, lo que entra en nuestros centros de recuperación o lo que se encuentra en el campo, nos dicen que las tres principales causas son estas que vemos aquí: intoxicación, colisión con líneas eléctricas y electrocución. ¿Qué nos dice eso? Pues que prácticamente la mayor parte de los bichos que mueren por causas no naturales mueren por los tendidos eléctricos. Cuando hablamos de intoxicación, ¿de qué estamos hablando? ¿De envenenamientos y demás? No, los datos que tenemos de intoxicación son el consumo de peces o crustáceos intoxicados en determinadas humedales, han comido, ha habido algún vertido, ha habido alguna razón y más, y todos se han comido esos bichos y contaminados y se han muerto. Es un tercio de las muertes y es importante, hay que tratarlo y lo seguimos tratando. Pero realmente donde nosotros debemos trabajar y trabajamos, y luego vamos a hacer un pequeño énfasis en ello porque estamos teniendo éxito, es en reducir esta mortalidad, porque reduciríamos la mortalidad al 75%, es decir, reduciríamos la mortalidad no natural y esos son ejemplares que se quedan para poder seguir criando, ¿vale? Esa es importante. Otra de las amenazas muy importantes es las molestias durante la reproducción. Lo que hemos dicho antes, es tan esquiva, tan sensible, que cualquier cosa le molesta. Ya os he dicho que puede llegarle a molestar que te acerques. Pues imaginaos el hecho de una saca de corcho en torno al socorno, que es donde críe, ¿vale? O el paso de una embarcación por el embalse donde tiene el nido. O la creación de una carrera, un maratón o cualquier cosa, pasando alrededor del sitio, ¿vale? Esos trabajos forestales, esas molestias, pueden alterar la reproducción. Entonces, y la alteran bastante. Claro, si mueren muchas y nacen pocas, bueno, pues podríamos tener la tormenta perfecta. Ahí es donde nosotros debemos centrar la actuación. Uy, perdonad. Y otra amenaza puede ser la disponibilidad de los hábitats de alimentación. Esta especie se alimenta, cría en la Sierra Morena, como os he dicho ahí, bueno, los bosques y demás en Sierra Morena, pero se alimenta fundamentalmente ¿de qué? De peces, anfibios y crustáceos que comen en los charcas y en los arroyuelos de la sierra, ¿vale? En los ríos también, pero claro, aunque tenga las patas largas, tampoco puede meterse en mitad del río, necesita lugares donde ya pueda acceder. Esas áreas, esos ambientes podrían estar en momentos de gran sequía y demás, podrían venirse abajo y disminuir la posibilidad de alimento y entonces habría que generar charcas y demás. No es el caso. Nuestra distribución, nosotros hemos visto lo que os he contado antes, que la población va bien, que va creciendo y la disponibilidad de hábitats de alimentación a día de hoy no es un problema. Pero hay que vigilarlo, ¿vale? Y ahí es donde estamos, vigilándolo. Hay otras amenazas extrínsecas, ¿vale? Una en la cual que pueden amenazar a la población reproductora, ¿vale? A la población reproductora, pero fuera del área de reproducción. Una es el cruce por el estrecho de Gibraltar, que puede ser los parques aerogeneradores en mitad de las zonas de cruce, que, bueno, pues si por ahí pasan 4.000 cigüeñas y pasa toda la población española y por lo que sea, 3 o 4 bandos chocan contra los molinos y mueren 40 ejemplares, pues la población se habría abajo, ¿vale? Entonces, esa es una de las amenazas. Bastante bien controlada a día de hoy. Existen casos de colisiones, pero muy pocos, ¿vale? Porque cuando se ve una especie, los molinos se paran, se avisa y entonces se controla para que eso no suceda. Y otra amenaza extrínseca que puede ser muy importante, que lo está siendo para algunas especies y que estamos evaluando actualmente, para toda especie migrante, que es problemas durante la invernada del Sahel. Este es el delta del río Senegal, donde van gran parte de todas nuestras especies acuáticas y migratorias van allí a pasar el invierno. Si esto pierde calidad por cualquier razón, y las áreas de alimentación también, los arrozales de allí, que también había muchos arrozales, o los pastos de allí, pierden calidad, entonces deja de funcionar y los bichos que van allí a invernar no sobreviven. Y si no sobreviven, no vuelven. Y si no vuelven, pues no hay población reproductora. Eso por un lado. Pero luego hay otra amenaza que estamos evaluando actualmente y que es muy difícil de controlar, que es la caza de las aves, de las aves nuestras que invernan en el Sahel. ¿Por qué? No solo en Senegal, en Burkina Faso, en Mali, todos estos sitios. Porque la principal fuente de proteínas de la población local de allí es la carne silvestre.
Porque la carne de vaca, la carne de cerdo y demás, es muy cara. Muy, muy cara. Y no está al acceso accesible para todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ir a cazar las especies, y se caza todo. Y cuando me refiero a todo, son cigüeñas, buitres, garzas, etcétera, y se venden en los mercados. Claro, los primillas, por ejemplo, un tormidero grande de primillas allí puede ser una fuente de proteínas muy grande. Entonces, en ese sentido, eso hay que controlarlo, hay que mantenerlo. Pero, ¿cómo controlamos eso? Pues muy difícil, ¿vale? Por eso el hecho de que sobreviviesen en Europa podría ser importante. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para evitar que la especie desaparezca? Pues controlamos las dos principales amenazas que nosotros podemos hacer. Una es la reducción de las molestias durante la cría. Como sabemos dónde están los nidos, le decimos a nuestros agentes de medio ambiente dónde están los nidos, vamos al campo y cuando hay una obra forestal, no, señores, aquí no. En este periodo, del 1 de enero, o del 15 de febrero al 31 de julio, no se puede molestar, porque está criando. No es exactamente así, porque si por lo que sea a mitad de marzo o a mitad de abril la especie ha fracasado, ya no hay cría y se puede trabajar. Ya no vamos a molestar a la cría. Pero si está la cría, ahí no se puede trabajar. ¿De acuerdo? Durante ese tiempo no se puede trabajar. Y además, en un entorno de 1 kilómetro alrededor de ese nido no se puede hacer nada. Hoy mismo, entre ayer y hoy, tenemos a nuestros técnicos vigilando una carrera que se va a hacer en Semana Santa en Sierra Norte, porque hay 2 nidos para ver dónde puede ir la carrera. No limitamos la carrera, lo que decimos de la carrera es que no vaya por aquí, sino que vaya por aquí. ¿Vale? Esa es la cuestión, así, simple y llanamente. Y otra es un trabajo, unas minas, un trabajo ferroviario que se va a hacer en Huelva para hacer una vía hacia el norte, pues hay cigüeñas negras, pues no se puede trabajar del 1 al 31 de julio, no se puede trabajar. Pero con la que otra, y funciona y lo estamos haciendo bien. Y la otra que hacemos es la reducción de la mortalidad no natural por tendidos, ¿vale? Lo que decía antes, si controlamos esa causa de mortalidad, lo controlamos todo. Aquí voy a hacerme un inciso, pero rápido porque queda poquito tiempo. ¿Qué hemos hecho para reducir la mortalidad por tendidos? Pues por un lado nos hemos dado normativa. Hemos creado decretos para obligar a las compañías a que arreglen los tendidos peligrosos en las áreas donde sean importantes para las aves. Tenemos un decreto nacional, que es el regional, y un decreto nacional, ¿vale? Que afecta intentamos disminuir la muerte por colisión, que afecta a las cigüeñas, todas las aves acuáticas, pero a las cigüeñas, y por la electrocución a las cigüeñas. ¿Qué pasa? Que esos decretos tienen unas áreas de aplicación, es decir, solo se aplican en esas áreas, que son los espacios naturales protegidos y algunas áreas que se han considerado importantes para algunas especies. Sin embargo, lo que hemos descubierto, llevamos una base de datos regional oficial de la Consejería, donde tenemos registro de todo lo que muere, y hemos visto que las muertes se concentran fuera de esas áreas. ¿Qué significa que las muertes se concentren fuera de esas áreas? Que las compañías no están obligadas a arreglarlo. A priori. Están obligadas cuando se muere algo y le decimos, arréglelo. Y aún así, vaya. Entonces, como eso no lo permite la administración, la legislación, pues hemos tomado otras actuaciones. Hemos llegado a acuerdos con las compañías eléctricas, ¿vale? Para decirles, vamos a trabajar aquí, que ustedes están siendo malos, páguenlo. Por favor, páguenlo. Porque una cosa de ese decreto que está antes es que les obligaba, el Real Decreto les obligaba a arreglar los tendidos eléctricos, pero lo pagaba el Estado. Y eso es de 2008. ¿Qué pasó en 2008? Que entramos en crisis, no sé si lo recordáis, la gran recesión, la muerte, todo así. Entonces ya no se pagó nada. Ese es el tema. Entonces, claro, la compañía eléctrica dice, eso lo paga el Estado. Si no lo paga el Estado, nada. Entonces, claro, como eso no es así, como del Estado no tenía dinero, porque estábamos en quiebra prácticamente, pues entonces lo que hicimos es llegar a acuerdos, hablarlo con ellos, publicitarlos, llegar para bien, se encontraron buenos contactos, esto al fin y al cabo es encontrar a la gente con la que vas a trabajar, que sea sensible, y se invirtió dinero y se empieza a arreglar, cerca de 25.000 apoyos. Hemos ejecutado programas de conservación para arreglar tendidos eléctricos que no son de las grandes compañías, sino de pequeños propietarios. El arreglo de un tendido de un apoyo puede ser 3.000 euros, ¿vale? Pues claro, decirle a un pequeño propietario que arregle 20 tendidos, lo mismo lo llevamos a la ruina. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero entonces intentamos, con dinero cogido de programas de conservación, pues arreglar esos tendidos. Aquí en Jaén, el arreglo de un tendido de esos nos ha permitido crear una pareja, 2 parejas de Águila Imperial y varias de Milagro Real. Asesoramiento a otras empresas menores y la utilización de las medidas compensatorias de estudios de infraestructuras de impacto para arreglar tendidos. Además, el Estado nos ha dado dinero a través de los planes de recuperación y transformación y resiliencia, es decir, el Next Generation, todo lo que venía por pandemia, para arreglar los tendidos eléctricos.
nos dieron 11 millones de euros para Andalucía, eso es poco, pero bueno, si priorizamos y arreglamos donde sabemos dónde están las muertes, pues tenemos arreglos. Y luego, desde 2019, tenemos un convenio con la principal compañía aquí, que es Endesa, que le obliga en ese convenio a arreglar los tendidos eléctricos donde nosotros les digamos en dos áreas de prioridad. Prioridad 1, donde tengamos electrocuciones de aves, y eso tienen que arreglarlo inmediatamente. Y prioridad 2, que es aquellos que no tienen electrocuciones, pero que sabemos que son peligrosos y que pueden arreglarlos. En este periodo han arreglado cerca de, lo tenemos por ahí, cerca de 12.500 apoyos, más 800 vanos para anticolisión, con una inversión aproximada de unos 13 millones de euros. Importante, 13 millones de euros que con este acuerdo van directos a conservación. Si esos dinero, o sea, si en vez de hacer este acuerdo lo que hacemos es ponerles multas a Endesa, por ejemplo, a la cuestión así, a lo mejor hubiesen tenido que pagar en vez de 12 millones de euros, 25 millones de euros. Pero 25 millones de euros que no van directos a conservación. Son 25 millones de euros que van a Hacienda. Y Hacienda es la que divide ese dinero, luego lo utiliza para la cuestión. Y para conservación, recordad que el porcentaje que se dedica a medio ambiente es muy bajito. Es decir, de esos 25 millones de euros a lo mejor llega a conservación para arreglar tendidos eléctricos 200.000 euros. Sin embargo, en este caso, que aunque es un acuerdo que se obliga y demás, pues todo ese dinero va a arreglar esos tendidos eléctricos, ¿vale? ¿Qué ha significado eso? Bueno, pues que nosotros hemos detectado con nuestra base de datos y sabiendo dónde se concentran las electrocuciones y viendo dónde se producen, veíamos dónde se producían, cuáles eran los puntos negros, que son puntos de concentración de muertes. Los puntos rojos significan más de 20, son cuadrículas 10 por 10, más de 20 electrocuciones. Los naranjas entre 10 y 20, los amarillos hasta 10 y los verdes poquitas y el resto nada. Bueno, pues lo que teníamos al principio son todos esos puntos negros, ¿vale? 2016, 2019, antes de que tuviéramos el convenio, pero con el esfuerzo que ya estábamos haciendo, bueno, pues empezamos a reducirlo, pero ya los últimos años, ¿vale? Hasta 2023, ya hemos reducido enormemente todos esos puntos negros. Nuestro principal objetivo, y muchos de estos, está en la zona donde se electrocutan también las cigüeñas negras, en este entorno, aquí, por aquí, en el Valle de Cádiz, en el entorno de acá, porque claro, la cigüeña negra cuando migra, no migra así. Migra cogiendo el Valle del Guadalquivir hasta llegar al estrecho. Es decir, todas esas líneas rectas que hemos puesto, eso está muy bien para dibujarlo, ¿vale? Pero en realidad luego las cigüeñas van buscando por dónde ir. Entonces pasan por aquí, cuando paran a descansar, descansan los tendidos eléctricos y es donde se muerte. ¿No? Pues todo ello, nuestro objetivo es que para 2030 todos esos puntos negros estén bajo control y los tendidos eléctricos ya no sean una amenaza de extinción de poblaciones. No significa que no mueran aves en tendidos eléctricos. Significa que ya no van a amenazar a los tendidos eléctricos. ¿Vale? En resumidas cuentas, y con esto termino, estas eran las categorías de amenaza. Está vulnerable a nivel nacional, tanto por el libro rojo, preocupación menor en ahí, y aquí en Andalucía está en peligro. Nosotros tenemos, recordad que os decía que en principio se decía que 65 parejas era la población favorable de referencia. Ya tenemos 105. Vamos a una tendencia creciente. Las amenazas de conservación las estamos teniendo más o menos controladas. Es decir, cumplimos todos los criterios para pasar de peligro a vulnerable. Cosa que es esencial porque, como hablaba antes con Gabriel, una de las razones de estar aquí y de oír a tanta gente buena es que no solo hablamos de cosas malas, hablamos también de éxitos en conservación. Cuando hablamos de conservación siempre decimos, se nos está extinguiendo todo. Y es verdad, muchas cosas se nos están extinguiendo, pero muchas otras cosas estamos consiguiendo sacarlas adelante. El lince hace 25 años estaba extinguido. Tenemos más linces que nunca. La cigüeña negra, hace 20 años pensábamos que había muy pocas. Está controlada. El águila imperial, el buitre negro, etc. Todo eso hay que mantenerlo. Obviamente, si no seguimos con el foco en ello, pues no vamos a poder asegurar que eso se mantenga. Pero tenemos que felicitarnos y además dedicar los recursos. Ya no tendremos por qué dedicarnos tanto a la cigüeña negra, hay que vigilar, los agentes de medio ambiente están en su territorio y van a verlo, pero ya no tenemos que irnos tanto a ellas porque hay otras especies a las que podemos dedicarnos. Y listo, creo que me he pasado 2 minutos, pero aquí tendría que salir una foto diciendo gracias, pero paso. Ahí.